¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento de Navarra. Vamos a repasar todo lo relacionado con la Cámara Foral de la última semana. La desprofesionalización, de nuevo, a debate. Tras las palabras del candidato de UPN, José Javier Esparza, apostando por este modelo, las reacciones de algunos partidos políticos de la oposición no han tardado en llegar. Enseguida las escuchamos. Y esta semana se ha celebrado además una nueva sesión de la Comisión de Investigación de Caja Navarra, en la que se ha decidido ampliar el plazo para la presentación de la información solicitada, al haberse sabido que CaixaBank va a facilitar solo la que sea pública. CaixaBank solo va a facilitar la información que ya es pública, algo que no ha sentado nada bien a varios grupos parlamentarios. Esta comisión de investigación tenía que haberse puesto en marcha hace ya muchos meses. Ha habido voluntad expresa de obstaculizar una investigación en toda regla. Y el alegar en este momento secretos profesionales de cuentas que están en los periódicos es, además de inconsistente legalmente, casi ridículo. Una comisión de investigación precisamente es para acceder a toda la documentación, la pública y la no pública. Luego, lógicamente, pues habrá que tratarla con la discreción oportuna. Sinceramente, la información que tenemos no es suficiente, Otros creen que hay que empezar ya a trabajar con comparecientes. Algunos grupos se iban a quejar en todo caso, ¿no? Pues hay instituciones que hay un informe a la Cámara que lo dice claramente, que no tienen por qué enviar documentación y además que podrían tener otra serie de consecuencias frente a terceros. Lo que sí es importante es que tengamos la documentación cuanto antes, y hay buena parte que la tenemos, que se analice, y a partir de ahí, bueno, nosotros solicitamos una serie de comparecencias que quedaron sobre la mesa a la espera de la documentación, ¿no? Ya se podía empezar con comparecientes, con la documentación que tenemos analizada. Efectivamente queda pendiente alguna, pero vamos a ir trabajando, porque esto se va a cerrar en marzo y desde luego quienes más lo están paralizando son Bildu y Aralar. Finalmente se ha ampliado el plazo hasta el día 17 para la recepción de la documentación solicitada. Además, en la sesión de hoy se ha pedido a la Cámara de Comptos que fiscalice las cuentas de Caja Navarra y Banca Cívica. Y también otro informe a los servicios jurídicos del Parlamento sobre las legislaciones y normativas de incompatibilidades aplicables entre 2000 y 2013 a los miembros del Ejecutivo Foral que formaban parte del Consejo de Administración de Caja Navarra. Las palabras del candidato de UPN a las próximas elecciones forales no pasan por alto en el Parlamento. Quiero parlamentarios que sean profesionales, pero no quiero profesionales del Parlamento. Se inicia de nuevo el debate sobre la desprofesionalización de la Cámara Foral, un modo que UPN recuerda que se mantuvo vigente hasta 2007 y que funcionaba bien. Ve las leyes que se han aprobado en aquella época, las que se han aprobado después, y yo no veo diferencia en que tengan más calidad las que se aprueban ahora que las que se aprobaban entonces. Sin embargo, los socialistas ven en esta medida tintes ideológicos. Una ideología de la derecha en la cual quieren que solo los ricos se puedan dedicar a la política. Utilizar argumentos que desde luego no se sostienen, ¿no? El discursito ese de es que esto es para ricos, etcétera. Bueno, yo creo que eso ya, pues evidentemente no se lo cree nadie. También los socialistas navarros han criticado que el Partido Popular apoye esta medida y les insta a predicar con el ejemplo. Por su parte, Eloi Villanueva asegura que su partido ya presentó estas ideas y fueron rechazadas también por los regionalistas navarros. Es bueno que los ciudadanos vean que quienes suben a la tribuna de los oradores o quienes se sientan en un escaño a votar y a decidir sobre sus vidas son capaces de manejarse en el ámbito privado con igual soltura y realizando su profesión. En cualquier caso, el Partido Popular ya ha registrado este mismo lunes una moción sobre estas cuestiones para que el Parlamento lo debata. Lágrimas del Comité de Empresa de Faurecia, que ha explicado en el Parlamento la situación por la que pasan las 190 familias que tienen su puesto de trabajo pendiente de un hilo. Familias que trabajan los dos matrimonios con nosotros y se quedan sin ingresos. Tíos más grandes que yo que se derrumban y se te caen al suelo. Pero siguen trabajando. Siguen trabajando. Y a mí se me cae el alma a los pies, porque no sé qué decirles. Por eso piden ayuda al Parlamento para mantener la producción en la planta de Burlada. Que no sean palabras baladís. Que el apoyo sea real. En todos los sentidos. Tras haber obtenido beneficios en el periodo de 2007 a 2013, aseguran que la empresa es viable. Denuncian que se les ha ido dando largas, poniendo sobre la mesa solo expedientes de regulación de empleo y sin querer negociar un plan de viabilidad. Entendemos que se han reído de nosotros. Entendemos que lo único que ha hecho las dos multinacionales ha sido aprovecharse de la sociedad navarra, gastar de la bolsa común del paro y dejarnos ahora en la estacada. Rechazan las recolocaciones como posible solución.
¿Con qué cara vamos a ir 30 trabajadores de nuestra empresa a Tudela a trabajar cuando hay 30 señores que se van a la calle, que son amigos y parientes de los que están allá, y les hemos quitado el puesto de trabajo? Todos los grupos parlamentarios se han comprometido a apoyarles y piden al Ejecutivo que haga todo lo posible. Desde la Consejería se ha presionado por todo lo posible para tratar de evitar el cierre. Vais a tener nuestra colaboración para servir de altavoces y para que vuestro mensaje llegue a donde tiene que llegar. Y estas son las circunstancias y prioridades que denotan cuál es el fin y cuál es la misión de este tipo de prácticas empresariales. Que se siente ahora a hablar de viabilidad y a hablar de un plan de viabilidad. Eso es lo que hay que exigir, es lo que hay que presionar. Seguirán luchando hasta el final para conservar sus puestos de trabajo. La plataforma vecinal Funes Sin Basuras pide en el Parlamento soluciones al problema que consideran sufre la localidad debido a la llegada de residuos a medio tratar procedentes del sistema de recogida puerta a puerta, fundamentalmente de Guipúzcoa. Aseguran que el olor es insoportable en todo el municipio y, más allá de eso, el vecindario está preocupado por los riesgos medioambientales y de salud que puede conllevar. No quieren buscar responsables, sino soluciones. Piden que Funes no se convierta en un vertedero, por eso quieren que la planta de reciclaje vuelva al tipo de gestión de los residuos agrícolas y ganaderos. Sobre todo venimos a pedir ayuda y amparo para ver si conseguimos solucionar un poquito el tema de, sobre todo de los olores. Los olores es lo que vamos notando y todo lo que no vamos sabiendo que puede haber por abajo, por arriba, lo que se va filtrando al suelo. Vamos con nuestra entrevista de la semana. Vamos a charlar en los próximos minutos con el parlamentario del Partido Popular de Navarra, Eloi Villanueva. Señor Villanueva, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, esta semana se ha vuelto a hablar, ha vuelto a surgir el debate de la desprofesionalización o no de los miembros del Parlamento. Ha surgido de nuevo debido a unas palabras que dijo el consejero de UPN en la presidencia del Gobierno, José Javier Esparza, pero lo cierto es que es un tema que no es nuevo, que ya se ha venido hablando en otras ocasiones y que el Partido Popular tiene una postura muy clara, además, sobre ello. Sí, nosotros prácticamente al inicio de la legislatura propusimos una reducción por ley del número de miembros que componen este Parlamento y aquello se votó en contra por parte de todos los partidos políticos, incluido también UPN y además con un criterio desfavorable por parte del Gobierno de Navarra. Después propusimos que eso mismo se estudiara en una ponencia, quizá para permitir que con mayor tranquilidad se pudieran hacer aportaciones no solo a la reducción del número de parlamentarios, sino a otros aspectos del funcionamiento de esta Cámara, y eso tampoco salió adelante. Y es verdad que después UPN, como partido y como Gobierno, ha variado la posición hasta que nos hemos encontrado ahora con las palabras del candidato a la presidencia del Gobierno, Javier Esparza. Nosotros hemos propuesto esta misma semana una moción exactamente igual que la que presentamos en su día en forma de ley, ahora en moción, para que este asunto se debata, para que las palabras del candidato Esparza no sean solo una promesa electoral, sino que en este caso también UPN tenga que reconocer que el camino correcto es el de reducir el número de parlamentarios y el de variar un poco el régimen de dedicación de todos ellos o de todos los que componemos esta Cámara. A nosotros nos parece que es una cuestión de concepto. Nos parece que hay muchos elementos para poder defender la desprofesionalización del Parlamento. Hay un elemento obvio que es de gasto público, pero quizá no sea el elemento más importante, porque en relación con lo que supone el gasto del Parlamento con los presupuestos generales de Navarra, en fin, la cantidad no es excesiva, pero bueno, ese es un argumento, es el del gasto público. Pero yo creo que hay otros argumentos. Fundamentalmente hay un argumento conceptual, y es que cada uno de los que estamos aquí votando, decidiendo cosas que afectan a todos los ciudadanos o defendiendo en la tribuna determinadas ideas, tenemos que ser capaces de demostrar que fuera del ámbito político también tenemos capacidades y somos capaces de desarrollarnos y de tener una vida como tiene el resto de ciudadanos. Por tanto, nosotros proponemos un sistema mixto donde haya por cada grupo un máximo de personas liberadas para atender las tareas más esenciales de este Parlamento y después el resto que estén en régimen de compatibilidad con sus trabajos respectivos. Creemos que la política en Navarra, también en España, pero ahora en Navarra, que está, en fin, con ciertas dificultades de prestigio ante la opinión pública, tiene que hacer gestos y tiene que hacer gestos que sean efectivos para recuperar la buena valoración que siempre ha tenido entre los ciudadanos.
Porque desde luego estamos aquí en uno de los parlamentos más activos de todo el país. Se trabaja mucho en este parlamento, lo que pasa es que no sé si eso luego llega realmente a la ciudadanía o si ese trabajo se traslada realmente a la ciudadanía. Es imposible que llegue fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque no es posible explicar todo lo que se hace en este Parlamento. Es una cuestión bastante obvia y, por tanto, el ciudadano tiene su vida, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus problemas y no va a estar pendiente de lo que aquí hagamos o dejemos de hacer todos los días. Y, en segundo lugar, además, no puede llegar porque hay muchas cuestiones de las que se tratan en este Parlamento que sencillamente no son competencia. No son competencia de esta Cámara y, por tanto, empeñarnos en discutir una y otra vez sobre asuntos que seguramente son interesantes, pero que no son competencia de Navarra, hacen que la ciudadanía pierda interés por esta Cámara. Por eso a nosotros, insisto, nos parece importante, como decía antes, poder desprofesionalizar, que haya gente que esté dedicada al Parlamento y a otra profesión, que haya algunos que puedan estar efectivamente dedicados al 100% para tener las tareas esenciales, pero con esto hay que decir que es también muy importante que el Parlamento adapte su ritmo de trabajo a las capacidades de esos parlamentarios en ese régimen de dedicación. No tiene sentido, por muy importante que sea, que aquí estemos hablando de lo que ocurre en el Sáhara, de lo que ocurre en Turquía, de cuestiones de ámbito nacional o de otras comunidades autónomas. Aquí debemos ocuparnos de Navarra y de los navarros y, por tanto, en la medida en que la actividad de este Parlamento se centre más en asuntos de Navarra y en asuntos esenciales, yo creo que se podrá avanzar también en una mejor racionalización y en una desprofesionalización de algunos de los parlamentarios. Un debate sin duda interesante y que está sobre la mesa ya de cara a esas próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, que previsiblemente van a traer aquí a la Cámara nuevas formaciones. Esto va a suponer una Cámara más atomizada, con lo cual no sé si eso lo considera positivo, negativo o... Yo creo que no hay que tener miedo a lo que decidan los ciudadanos. En Navarra estamos acostumbrados a tener parlamentos muy fragmentados, que desde luego nada tienen que ver con lo que ocurre en otras comunidades autónomas, donde como mucho suele haber 3 partidos, a veces 4, pero lo normal es que haya 3 o incluso 2. Por tanto, en Navarra ya sabemos qué es hacer política con gran fragmentación de partidos políticos, con multitud de siglas políticas que en ocasiones además conforman alianzas, por lo tanto hay una fragmentación en el Parlamento, pero muchas veces dentro de los grupos políticos que componen ese Parlamento a su vez hay otras formaciones políticas. Eso ya lo sabemos hacer y lo que hay que hacer es en la próxima legislatura trabajar para conseguir los mejores acuerdos con el fin de que Navarra vuelva a ser la Navarra próspera que siempre ha sido. Yo creo que no hay que tener miedo a nada, cada uno de nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa que creemos que es el adecuado y después la gente decide. Y por lo tanto en democracia cuando la gente decide pues hay que acatar el resultado. Ya veremos qué sale. Evidentemente desde un punto de vista de la estabilidad política e institucional, lo que sí sería razonable y sí sería deseable es que los partidos que integren la próxima Cámara tengan altura de miras y tengan responsabilidad y capacidad de entender qué es Navarra en todas sus dimensiones. Pero eso es algo que tendrán que decir ellos. Queda poquito ya de actividad parlamentaria antes de que lleguen esas elecciones de mayo. No sé dónde va a fijar el Partido Popular de Navarra todos sus esfuerzos de aquí a finales de marzo, que acabe la actividad. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa como un grupo político en este Parlamento algunas de las últimas cuestiones que se están debatiendo y que creemos que son prioritarias. Hay algunas leyes que todavía tienen que terminar, la ley de policías, que ha tenido un recorrido bastante largo y a nuestro juicio desafortunado en esta legislatura, una proposición de ley que hemos presentado nosotros para que se reconozca el grado a todos los interinos contratados en la administración, igual trabajo, igual salario, eso es algo que creemos que debe cumplir ya la administración de Navarra y que no lo hace a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones. Queremos que se dé un impulso definitivo antes de que acabe esta legislatura al apoyo a la maternidad. Hemos presentado en ese sentido también una proposición que creemos que debe ser apoyada. Es muy importante que aquellas madres que lo quieran ser encuentren todas las facilidades y no encuentren trabas por parte de la administración, y creemos que el Gobierno de Navarra y también este Parlamento tiene que terminar la legislatura dando el do de pecho con alguna medida concreta que continúe favoreciendo la creación de empleo. La legislatura que viene, evidentemente la prioridad tiene que seguir siendo la economía, tiene que seguir siendo, como decía ahora, la creación de empleo, tiene que seguir siendo también la lucha
contra el déficit de las administraciones, es decir, el hecho de que hasta ahora hayamos hecho bien los deberes y hayamos cumplido no significa que nos podamos relajar. La lucha contra el déficit de las administraciones tiene que seguir siendo prioritario, porque de lo contrario estaremos destruyendo y desandando el camino que hemos andado hasta ahora, y en definitiva tenemos que seguir trabajando para que Navarra pueda ser competitiva como lo ha sido en otras ocasiones, adelgazando estructuras y pudiendo emplear los recursos económicos que dispone esta tierra en cosas que sean verdaderamente útiles. Y entre tanto continúa esa comisión de investigación sobre Caja Navarra. Esta semana precisamente conocíamos esa sentencia del Tribunal Constitucional referente a la ley de fundaciones, dando el visto bueno, ¿no?, a esa ley de fundaciones, que luego da lugar a diferentes interpretaciones. La presidenta Barcina dice que no afecta a Caja Navarra por ser una fundación bancaria. El Partido Socialista, que era el promotor de la iniciativa, dice que sí, que habría que cambiar el patronato de la fundación. No sé cómo lo interpreta usted. Lo cierto es que es una situación extremadamente compleja la que se está dando en torno a Caja Navarra. Hablaba usted de la comisión de investigación, que nosotros hemos apoyado. Vamos a ver qué es lo que da tiempo a hacer en estas pocas semanas que quedan. Está habiendo, como saben, dificultades también a la hora de recibir la documentación. Ese es un asunto en el que nosotros, en la medida de las posibilidades que vaya a tener este Parlamento, nos vamos a empeñar llegar hasta el final, pero ahí veremos qué es lo que ocurre. Y respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros lo que vamos a hacer es atenernos a lo que digan los informes jurídicos que ya se han encargado. Lo que es evidente es que el Tribunal Constitucional no puede estar dando la razón a la vez a quienes tienen posturas absolutamente antagónicas. Por lo tanto, yo creo que lo mejor en este sentido es no hacer de brujo, no querer interpretar desde la política lo que dice el Tribunal Constitucional. Este Parlamento tiene unos magníficos servicios jurídicos y, por lo tanto, los servicios jurídicos del Parlamento tendrán que aclarar hasta qué punto esa ley, que el Constitucional ya ha dicho que efectivamente es legal, es de aplicación o no es de aplicación a Caja Navarra. Y a partir de ahí, y con lo que se desprenda de ese informe jurídico, nosotros lo que sí queremos es que todos, unos y otros, acaten y cumplan con lo que dicte la sentencia. Es decir, si el Gobierno tiene que realizar alguna acción que conduzca al final al cambio de personas que componen el patronato, lo tendrá que acatar y lo tendrá que hacer, del mismo modo que otros partidos políticos que ahora piensan que hay que hacer eso. Si finalmente los informes jurídicos dicen lo contrario, pues evidentemente tendrán que acatar también esa resolución. Pero me parece que lo importante en este asunto es ser muy serio. Está en juego, en definitiva, muchas cosas que afectan también al día a día de los navarros, porque esa fundación ahora mismo tiene un objetivo que es administrar una serie de cuestiones que tienen que ver con la obra social y que son cosas muy importantes para muchos navarros y para nuestra comunidad, y por lo tanto, como es un asunto muy serio, nosotros queremos seriedad, no queremos interpretaciones políticas y queremos esperar a ver qué dicen los informes del Parlamento. Una semana en la que también hemos sabido que todos los grupos de la Cámara van a tener representación en la comisión negociadora del convenio económico con el Estado. Sí, eso es bueno. Eso es bueno porque en la época en la que toca negociar, lo que hay que hacer es defender con uñas y dientes el amejoramiento, el fuero, las capacidades tributarias, en este caso de Navarra, que es lo que se ha hecho, y conseguir para Navarra el mejor acuerdo posible. Y eso lo tiene que hacer quien lo tiene que hacer, y ya lo ha hecho el Gobierno de Navarra, por cierto, no solo a un nivel político, que evidentemente sí, sino también a un nivel técnico, y lo ha hecho el Gobierno de España, cada uno defendiendo los intereses que le corresponden, pero con lealtad. Una vez que ha pasado el momento de la negociación, una vez que ese procedimiento ha terminado, ahora lo importante es que eso se ratifique en el Congreso de los Diputados y que se ratifique en el Parlamento. Y yo creo que es muy importante que una vez más, como viene ocurriendo cada vez que hay alguna modificación sustancial o alguna negociación del convenio cuando toca, el Parlamento de nuevo por unanimidad ratifique lo que se ha acordado. Porque Navarra con el resto de España tiene una relación singular basada esencialmente en el pacto. Eso es algo que algunos suelen olvidar. Y el pacto requiere de grandes consensos y el pacto para los navarros requiere de unidad. Y por tanto a mí me parece muy importante que una vez que todos hemos dicho en este Parlamento lo que pensábamos, que hemos aportado ideas, que hemos debatido, quienes han tenido que negociar han negociado y ahora este Parlamento lo que debe hacer de manera unida es refrendar ese acuerdo. A mí me parece que es importante y que Navarra con esta nueva firma del convenio gana, y gana también porque en Madrid, en este caso el Gobierno del Partido Popular, ha entendido que era bueno para Navarra y para el conjunto de España reeditar, o mejor dicho, reformular algunos aspectos del convenio económico y mejorarlo respecto de lo que estaba hasta ahora escrito. Todos los grupos con representación estarán presentes en esa comisión negociadora, a excepción de los no adscritos de Guero Abay. Señor Villanueva, así terminamos. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes.
El atrio del Parlamento acoge estos días la obra de un destacado pintor y escultor navarro de la segunda mitad del siglo XX, Antonio Loperena. La Cámara contribuye así a dar a conocer la obra y la vida de este autodidacta apasionado de su tierra. Antonio Loperena es un destacado pintor y escultor de la segunda mitad del siglo XX y uno de los artistas navarros con más obras de carácter público e ingeniería religiosa. Es autor de un notable conjunto de obras escultóricas de carácter público y religioso ubicadas en Navarra. En lo que respecta a la escultura pública, es el autor con mayor número de obras en nuestra comunidad, junto a José Luis Ulibarrena y Faustino Aizcorbe. Ahora esta exposición reúne una selección de cuadros y esculturas que pretenden ser una síntesis de una carrera profesional de 50 años. Pintor, escultor, de orígenes ganaderos, muchos años en su juventud fue pastor de ovejas, pastor en la Bardena, hasta que allí, bueno, pues casi por ciencia infusa, contemplando el paisaje, le vino el gusto del arte, ¿no? Y un personaje, pues, francamente autodidacta, de estos que aprendió por sus propios medios. A partir de los años 50 empieza su periplo artístico, que duraría pues más de 50 años, que le llevó por Italia, por Francia, por lugares sudamericanos, pero que le llevó sobre todo por las tierras de la Ribera. Él es uno de los pintores de la Ribera, de los grandes pintores y escultores de la Ribera de Navarra. Aquí hemos logrado una muestra antológica de, bueno, de prácticamente todas las épocas de su producción, pintura con sus temas característicos, los temas populares tudelanos, riberos, el paisaje de la Ribera, de la Bardena, los toros tan queridos por el artista, toros sin sangre, como suele decir Ismael, ¿no? Toros en el campo, toros en signo de belleza, de... Bien. Y escultura, pequeña escultura, evidentemente la gran escultura no se puede trasladar. Y yo recordar que estamos ante un imaginero a la antigua usanza, de los que ya casi no quedan, ¿no? El Parlamento pretende así dar a conocer la obra y la vida de este autodidacta, un apasionado de su tierra. De alguna forma es una representación un poquito antológica y variada de obra desde hace 50 años a esta parte. Y como dice la frase, no hay arte si no se reparte, y una exposición de alguna forma es repartir al público y entrar en ese mundo de fantasía que todos tenemos y los artistas practicamos, y a partir de ahí adornar un poquito el mundo a través del lenguaje pictórico y de artístico en general. Entonces, bueno, es el momento de que Antonio Loperena, que en paz descanse, sea recordado y viva de alguna forma a través de sus obras y de alguna forma pues constituya esta unión que es la gran familia del arte. Yo recordaría cómo hay diferentes esculturas o cuadros por la Ribera de Navarra, también, como no, en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en Costa Rica, y entre estos obras del propio Antonio Loperena, yo me quedaría por su significado también con 4 de ellas. Una que está enfrente del Ayuntamiento de Calahorra, en La Rioja, dedicada a Quintiliano, como no, también el homenaje al pastor, que está en un sitio emblemático y un enclave también muy turístico como es Bardena Reales de Navarra. Podíamos hablar también del hortelano, justamente en la entrada de la Mejana en Tudela, y como no también desde el punto de vista histórico y también de la historia de este viejo reino de Navarra, la escultura a Sancho VII el Fuerte en la propia plaza Sancho VII el Fuerte, Las Claras, que se denomina también en Tudela. Pueden visitar la muestra en el atrio de la Cámara Foral hasta el próximo 6 de marzo. Así terminamos por hoy. Les espero, como siempre, la semana que viene para contarles toda la actualidad del Parlamento de Navarra. Adiós.